Siempre es un placer hablar de estos temas, más porque creo que cuando llegamos a estudiar dermatología es porque nos apasiona la piel, y entonces encontrar que no solamente son tratamientos estéticos los que podemos ejecutar con este tipo de tecnología, sino que podemos ganarnos el odio de nuestros profesores cuando empezamos a tratar patología dermatológica desde una perspectiva diferente, pero más aún cuando empezamos a desmitificar que esto es medicina estética o que esto es dermatología estética, y es que yo pienso que cuando nosotros logramos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, nosotros no solamente estamos teniendo un impacto a nivel individual, sino que estamos teniendo un impacto a nivel familiar y un impacto a nivel social, porque estos son personas que se desarrollan de una mejor manera. Un chico con acné es un chico introvertido que no va a poder florecer no solamente a nivel social, sino a nivel intelectual y académico como podría hacerlo. Es un chico que cuando se para a hablarle a sus compañeros lo hace con vergüenza, lo hace con timidez, y cuando nosotros mejoramos a estos pacientes estamos aportando un poco, como les digo, no solamente a nivel individual, sino a nivel social. Entonces, el acné se ve en la piel, pero se trata desde adentro. Y es que cuando nosotros revisamos, por ejemplo, la definición del CILAD, lo que vemos es que es un proceso inflamatorio crónico multifactorial que afecta a la unidad pilosebácea. Básicamente esto es decir, en dónde está y que es inflamatorio. Pero cuando empezamos a ver un poco más, desde nuestra perspectiva, el acné es un trastorno metabólico de la unidad pilosebácea, una disbiosis intestinal y cutánea, y una manifestación cutánea de la disfunción adaptativa al estrés. O sea, esto es una mezcla de múltiples factores. Y ahora, al final de la charla, les voy a dar una perspectiva muy personal de lo que realmente es esto. Entonces, cuando hablamos de los factores etiológicos, yo no me voy a detener mucho en esto porque pues, la charla se trata de otra cosa, pero la genética es clara. Pero cuando nosotros investigamos un poco más a nivel familiar, nos damos cuenta que el abuelo tuvo acné, pero fue un acné que se autocontroló después de los 16 o 17 años. Fue un brote de acné con el pico androgénico y eso estuvo. Pero el papá tuvo un acné un poco más severo y ahora el chico desarrolla un acné que es mucho más complejo. Entonces nosotros negar que la influencia del exosoma, incluyendo cómo nos estamos alimentando, qué hay a nuestro alrededor, qué es lo que está pasando en nuestras ciudades, no tiene una influencia sobre el desarrollo de este tipo de patologías, es no querer ver lo que nos está mostrando la naturaleza, lo que nos están mostrando nuestros pacientes. En cuanto al hormonal, ya sabemos que los andrógenos siempre han sido relacionados, pero yo también les traigo de lo que les hablaba cuando hablamos de melasma, el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y la influencia de la insulina como principal estimulador de la glándula del sebo. Ambientales, ya sabemos que todo lo que genera oclusión puede empeorarlo, y algunos medicamentos. Y quiero hablarles sobre la dieta. Esto ya no es un pensamiento, no es de odios y de amores, esto es una realidad. Vamos a encontrar todos los artículos que tienen relaciones directas, especialmente en todo lo que tiene índice insulínico alto, es nuevamente la insulina, elevación marcada y prolongada de la insulina. Y hay algo que se nos escapa y es la sensibilidad alimentaria. Nosotros parecemos un poco locos, especialmente cuando hablamos con colegas dermatólogos, pero hay pacientes que no se mejoran con nada, pacientes que van en el cuarto ciclo de isotretinoína, suspenden la isotretinoína y a la semana tienen una recaída severa del acné, y cuando nosotros hacemos pruebas de sensibilidad alimentaria son alérgicos o tienen una hipersensibilidad, por ejemplo, al huevo. Y retiramos el huevo de la alimentación y se va el acné. Entonces esto es absolutamente necesario. Y por supuesto habría que hablar del estilo de vida, y eso es un resumen que vuelvo y les hago al final. Y la microbiota, no solamente a nivel local con la proliferación del C. agnes y el Staphylococcus aureus, o P. agnes, como ustedes le quieran decir, sino también la disfunción a nivel intestinal. Como tratamiento, pues recomendaciones generales, todos los tratamientos tópicos que conocemos, protección solar, que es muy importante, pero hay que también buscar un protector solar adecuado, no nos vamos a detener en eso. El estilo de vida, que básicamente va a influir en los cambios a estos 4 niveles: regulación de la producción de insulina, disminución de la resistencia periférica a la insulina, que va a disminuir la activación continua de nuestro páncreas para producirla, disminución de mTOR y el control de los niveles de cortisol, ya sea porque tenemos un pico mantenido o una meseta de cortisol, o porque estamos en una falla suprarrenal, a pesar de que muchos colegas endocrinólogos sostienen que esto no existe.
Y la terapia sistémica, pues isotretinoína, yo les confieso que nosotros usamos isotretinoína en tal vez el 1 o el 2% de nuestros pacientes, pero es que hemos explorado herramientas diferentes y por eso nos damos ese lujo de solamente utilizarla a dosis como 20 miligramos 2 veces por semana en algunos pacientes. Antiandrógenos y metformina, aunque nosotros reemplazamos este tipo de terapia por algún tipo de suplemento que tiene unos efectos muy similares sin efectos secundarios. Por ejemplo, la metformina la reemplazamos por ácido alfa lipoico, especialmente si es nanosomado. El efecto es muy similar y no tenemos efectos secundarios. Y los antiandrógenos, eso es un tema absolutamente diferente, pero les voy a dar mi perspectiva. Es una terapia hormonal que si nosotros pensamos en el eje hormonal femenino como un reloj suizo, a los que nos gusta la relojería, imagínense ustedes un artesano que se pasa 1 año y medio fabricando 150 piezas para al final poner un piñón que hace que todas se engranen, darle cuerda y que todo funcione de una forma increíble. Pero yo soy un caprichoso que no quiero ver que se mueva la rueda que me da la fecha. Entonces pongo un palito que me bloquee el piñón que mueve la rueda para ver la fecha, con la ilusión de que eso no vaya a afectar toda la maquinaria. Y básicamente eso es lo que hace la terapia androgénica, bloquear una parte del eje hormonal, y nosotros no podemos negar que eso va a tener una influencia sobre el eje completo. Entonces esto son artículos que simplemente les quiero traer. Esto empezó con nosotros en nuestra experiencia cuando trabajamos en el Hospital Dermatológico Nacional y nos encontrábamos pacientes a los que les dábamos las dosis recomendadas de tetraciclinas, especialmente iclato de doxiciclina, pero también otras, limeciclina y todas las que ustedes quieran. Y cuando era un paciente virgen, como me gusta decirles, es decir, que nunca había sido tratado, respondía maravillosamente. Pero cuando era un paciente que le habían dado 15, 20, 25 ciclos, ya ni siquiera respondía al tratamiento. Nosotros posteriormente empezamos a ahondar en esto y de lo que nos dimos cuenta es que lo que estábamos generando nosotros era una alteración más severa de la microbiota, especialmente en el intestino de nuestros pacientes, que lleva a que la patología que nosotros estamos intentando tratar se empeore de forma progresiva. Y por eso, al final de todo, llegamos a lo que nosotros llamamos dermatología funcional, en donde no se puede negar el vínculo tan importante que hay entre el intestino y la piel, y eso quiere decir que si queremos tratar de forma correcta la piel, debemos tratar el intestino de nuestros pacientes. Y si queremos tratar el intestino de nuestros pacientes, debemos tratar el eje del sistema adaptativo al estrés, porque un paciente estresado deja de producir ácido clorhídrico. Y cuando no tenemos ácido clorhídrico, se genera algo, por ejemplo, por darles un ejemplo, que se llama sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, porque es el pH ácido el que mantiene la mayor parte de nuestra microbiota, de los microorganismos que deberían vivir en el colon. Cuando perdemos esa acidez, tienen toda la vía libre para subir y empezar a generar cambios que nosotros no queremos tener, especialmente en este tipo de patología. Y aún más que en el acné, en la rosácea, porque en la rosácea no es algo que pensamos, sino que está absolutamente demostrado. Acá les traigo todos los artículos que ustedes quieran, todas las publicaciones que ustedes quieran, a partir de las cuales nosotros podemos afirmar que el acné no tiene algo que ver, que la nutrición no tiene algo que ver con el acné, o la dieta no tiene algo que ver con el acné, sino que tiene todo que ver. La forma en que nosotros nos alimentamos tiene un impacto directo, y para eso iba cuando hablaba del exposoma, que ha pasado especialmente después de los años 70. En Latinoamérica, muy influenciados por Estados Unidos, el desayuno de nosotros, mi desayuno, que nací en 1984, eran cereales con leche. O sea, una carga glicémica bestial con una leche que no quiere decir que toda la leche sea mala, pero la leche industrializada tiene una cantidad de antibióticos que también van a tener influencia sobre nuestra microbiota, pero recordemos que la leche genera la producción de factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 en nuestro hígado. Entonces, cuando yo consumo leche en altas concentraciones, en altas cantidades, pues voy a tener un sobreestímulo de la glándula sebácea. Y la proteína de la leche, especialmente las lactoglobulinas ligeras, que es de donde sale la famosa whey protein, y esa es una de las razones por las que vemos a los culturistas siempre con acné, especialmente en la espalda, es muy rica en 2 aminoácidos, isoleucina y leucina, que son capaces de estimular la producción de insulina más que la propia glucosa. Entonces son simplemente ideas que les traigo para que ustedes piensen realmente qué relación y cómo podríamos nosotros empezar a cambiar esto en nuestros pacientes. Y por supuesto, artículos como estos que generan
una relación entre la dieta, la metabolómica y la inflamación y la comedogénesis en el acné. Y está claramente explicado cómo las vías inflamatorias más relacionadas en el acné, en diferentes trastornos metabólicos y en otras enfermedades inflamatorias están estimuladas por los carbohidratos refinados, la leche y los diferentes productos basados en leche y las grasas saturadas. Ojo, esto se debería corregir porque no son grasas saturadas naturales. Es decir, si la leche tiene algo bueno para nuestra salud, son los lípidos que contiene, que son grasas saturadas, o las del aguacate, o las de las olivas y diferentes productos, por ejemplo el aceite de coco. Son grasas saturadas de forma industrial. Es decir, un aceite o un lípido insaturado, en donde los carbonos tienen espacios sin hidrógeno, en donde con calor cogemos el hidrógeno y lo metemos en esa cadena de carbones para que quede saturada de hidrógenos y formar grasas como lo que encontramos en las margarinas vegetales, en todos los productos de paquete, que lo que tienen es grandes concentraciones de omega 6 que son proinflamatorios. No me voy a detener más en esto, pero básicamente la regulación inmune de nuestro intestino está relacionada con la homeostasis entre T-helper1, T-helper2, T-helper-regul y T-helper17. Y nosotros sabemos que en la piel no solamente la psoriasis es una enfermedad TH17, de hecho el acné es más TH17 que TH1. En cuanto a la microbiota, encontramos artículos que relacionan el acné con la alteración de la misma, y estoy hablando de la microbiota intestinal, no de la microbiota cutánea. Y artículos tan llamativos en donde nos explican incluso por qué se empeoran los pacientes con suplementación con vitamina B12. Y es que ciertas bacterias que son productoras de vitamina B12, si yo me tomo la B12 y baño la bacteria en B12, deja de producir vitamina B12 y empieza a producir otro tipo de sustancias que son muy proinflamatorias y que nos empeoran el acné inflamatorio. Y es por eso que la vitamina B12 desencadena lesiones inflamatorias y no comedones. Y rápidamente, para terminar esta parte, el estrés, en donde nosotros en este momento entendemos que lo que sucede a nivel de la glándula sebácea es una mimificación del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, y que las mismas hormonas que secretamos nosotros a nivel sistémico son estimulantes de la glándula sebácea, y que cuando nosotros estimulamos la glándula sebácea no solamente producimos sebo, sino que lo producimos alterado. Estimulamos la transformación de los andrógenos, por ejemplo, la testosterona a dihidrotestosterona. Entonces empezamos a entender que también está relacionado con el empeoramiento de la alopecia androgenética, es decir, tiene una base genética, pero nosotros le estamos poniendo los disparadores que van a hacer que se empeore la enfermedad o que se acelere el proceso. Y adicionalmente, la perpetuación inflamatoria a nivel local. Entonces, en cuanto a luz, para el acné se ha utilizado básicamente todo lo que existe. Se ha tratado con todas las longitudes de onda, con IPL, con tecnología avanzada de fluorescencia, que es una tecnología similar a la IPL, pero funciona diferente, láser de baja intensidad, modulaciones con luces de diodo, pero que están en una sola longitud de onda, incluso terapia fotoneumática. Siempre con una característica, y es que podemos mejorar, pero posteriormente recidiva. Yo les quería montar unos videos, ahorita incluso estuve intentando, pero no sé qué pasaba con esos videos que no se dejaban subir, porque les quería mostrar cómo lo hacemos. La combinación que nosotros usamos es Erbium Jack entre MSP y SP. Depende, en una piel blanca podemos utilizar SP porque yo quiero algo de calor para que no sangre cuando hago los agujeros. Es que el propósito de este primer pulso es utilizar la R08TI, que es una pieza de mano que nació en odontología, pero que nosotros la trasladamos a dermatología. Y lo que hacemos es con un spot de 400 micras abrir agujeros para poder hacer extracción de los comedones profundos. Es sabido que con Versa, con pulsos largos y con FRAC nosotros podemos lograr una modulación inflamatoria, ya se las voy a explicar. Pero yo, ¿para qué quiero modular la inflamación si yo no estoy retirando del tejido el antígeno frente al que está respondiendo mi sistema inmunológico? Eso lo que voy a hacer es un control inflamatorio por un tiempo, pero el paciente va a recaer más rápido. Si yo extraigo el antígeno, voy a permitir que la respuesta inflamatoria que yo estoy modulando realmente sea modulada a mucho más largo plazo.
El segundo paso que utilizamos, y lo hacemos después del hervio, porque además yo quiero controlar la inflamación que desencadeno con la extracción, es neodimio de pulso largo, como lo estábamos mostrando hace un rato, de 25 milisegundos. Podemos usar 4 o 6 milímetros dependiendo del tamaño de la lesión, y la fluencia va a depender del fototipo. En fototipos muy oscuros, 35 julios, pero si uso enfriamiento puedo subir incluso a 50 julios, y en fototipos claros, 50 julios, con enfriamiento puedo subir a 60, 65 julios. Y lo que hacemos nosotros es una cacería de las lesiones inflamadas. Quiere decir que si yo tengo 3 lesiones inflamadas, voy a hacer un pulso en una, un pulso en otra, un pulso en otra, para dejar que el tejido se enfríe, porque ahí va a haber mucha absorción de la energía, tenemos mucho cromóforo, y esto lo va a repetir 4 veces. Y después puedo hacer pulsos aleatorios en todo el tejido que estoy trabajando. ¿Cuál es el propósito? El propósito es sobrecalentar la glándula sebácea. Generar una vasoconstricción de los vasos dilatados alrededor de la unidad pilosebácea. Cuando sobrecaliento la glándula sebácea, inhibo la activación de la misma, inhibo la perpetuación inflamatoria y disminuyo la hiperproducción sebácea. De hecho, es un pulso que podemos utilizar en pacientes que simplemente tienen hiperproducción sebácea y que quieren controlar esa hiperproducción sebácea. Posteriormente hacemos FRAC3 en 1.6 y lo combinamos en 1.6 con un propósito similar al Versa en 25 milisegundos, y FRAC3 en pulsos más cortos de 600 milisegundos, de 300 milisegundos, para modular la inflamación en toda el área. Y para terminar, combinamos con el Star Walker, Full Spot, puede ser el MAQX o puede ser el PQX, y esto lo que estamos buscando es interactuar de una forma más marcada en las bacterias productoras de pigmento, como el Propionobacterium o Cutinobacterium acnes, como ustedes quieran decir, y generar un efecto de control de la microbiota local sin tener afección de la microbiota intestinal, porque no tengo que estar utilizando antibióticos tomados. Bueno, esto fue el único video que cargó. Estos son los agujeros que hacemos con la R08, y posteriormente lo que terminamos haciendo es con un extractor de comedones, pues sacar todas las lesiones. ¿Qué usamos? Enfriamiento. Lo que vamos a tener es eritema por 1 o 2 días y costras puntiformes en las áreas en donde hacemos la extracción. Siempre evitar la exposición solar. Reiniciamos la protección solar al día siguiente sin color, porque esto vamos a tener pequeños agujeros, no va a haber mayor inflamación, pero con el color podemos generar un pseudo tatuaje con los pigmentos del protector solar en estas áreas. Y reiniciamos la terapia tópica 48 horas después de haber terminado el tratamiento. Estos son los resultados que uno puede llegar a obtener con este tipo de tratamiento. Esto es un acné quístico conglobata con mucha fibrosis. Voy a pasar rápido para mostrarles los casos porque ya estamos muy tarde, pero si ustedes se dan cuenta, miren las cicatrices que presentaban, que empezaron a mejorar, y esto es gracias al FRAC3, sin haber tratado las cicatrices con Orbio, sin hacer tratamientos ablativos. Acné quístico conglobata también, únicamente tratado. El caso anterior era una paciente que llevaba 4 meses con isotretinoína no formulada con nosotros, pero es una paciente en cambio de sexo con terapia hormonal constante, y esos son los resultados que podemos obtener cuando combinamos. Esto es un caso de una paciente que le empezaron a tratar el acné con isotretinoína y tuvo un empeoramiento sumamente marcado. Ella no quería tomar más isotretinoína y por eso simplemente la tratamos desde nuestra perspectiva y con láser, teniendo este tipo de resultado después de 4 sesiones de tratamiento. Esto era un acné que sin duda alguna iba a dejar unas cicatrices muy marcadas, y aquí no hemos tratado las cicatrices, solamente el acné inflamatorio. Estos son los resultados que podemos obtener en el otro lado. Nuevamente no hemos tratado cicatrices de acné acá, pero solamente utilizando el FRAC3 en las fluencias que les mostré, pues la mejoría que podemos obtener de las cicatrices es bien importante. Y estos son casos que lo traemos por el acné, pero miren también la cuperosis que presenta cuando usamos pulsos cortos de neodimio con FRAC3. Esta es la mejoría que nosotros podemos lograr con una modulación de la inflamación y de la proliferación vascular bien importante, también con un cambio en la textura y por supuesto pues una mejoría prácticamente del 100% en el acné, y miren cómo se reduce la inflamación. Otros casos similares, otro caso similar tratado con combinaciones de neodimio entre 600 microsegundos entre 600 y 1600 microsegundos, con fluencias por encima de 200 julios por centímetro cuadrado. Y pues este es el control
que podemos llegar a tener de ese tipo de pacientes, con una reducción de la actividad inflamatoria y de la proliferación vascular bien importante. Una paciente con una combinación entre acné, rosácea, dermatitis perioral, esto es más de un año después de haber terminado el tratamiento, tenía una recaída, ya vive en Estados Unidos, también es actriz, entonces tenía algo de lesiones nuevamente, pero había presentado una mejoría prácticamente del 100%. Y para terminar, rapidísimo, miren, nosotros somos un ente complejo en continua evolución que nos apoyamos sobre 4 pilares. Como una mesa. El primer pilar es la alimentación. Nuestras abuelitas lo decían todo el tiempo, nosotros somos lo que nos comemos. El segundo pilar es la actividad física, somos máquinas biológicas hechas para movernos. El tercer pilar es el sueño, yo para qué me alimento bien y me ejercito con propósito si no le doy tiempo a mi cuerpo que se repare y se regenere. Y el cuarto pilar, que engloba muchas cosas, la exposición al exposoma, que engloba el estado o el manejo del estrés, yo lo resumo en una cosa y es la relación que nosotros tenemos con nosotros mismos. Y para mí el acné es una epidemia que se ha empeorado por esto, por la alteración que tienen nuestros pacientes de su reflejo en el espejo. Y esto está notablemente empeorado gracias a las redes sociales, porque las redes sociales son una mentira que nos meten por los ojos y se implanta en nuestro cerebro. Las fotos que nosotros vemos de las chicas perfectas, de los chicos perfectos, no son reales. Y lamentablemente nuestros pacientes lo que sienten cuando se están exponiendo constantemente a Instagram o otras redes sociales es un estrés constante por quererse parecer a ese tipo de fotos, que cuando nosotros las conocemos o los conocemos y quitamos el maquillaje y vemos la realidad, no es ni siquiera el 60% de lo que hay en Instagram. Eso era lo que les quería traer. Muchas gracias.